Queridos hermanos, que les bendigan. Estoy grabando este video para vos que abriste tu casa para estudiar la Biblia, para orar. Y quiero decirte y animarte que sigas adelante, que sigas de parte del Señor abriendo tu casa para que muchos puedan conocer al Señor y otros hermanos puedan ser edificados. Y quiero dejarte esta reflexión, este pensamiento para continuar con este trabajo que comenzamos, que hemos llamado Casas Abiertas. Pero por ejemplo en Hechos 2:46 dice que los que habían creído partían el pan y comían con alegría y sencillez de corazón por las casas. Saulo, cuando asolaba la iglesia, perseguía a los cristianos, iba casa por casa, dice la Biblia, y en Hechos 8:3. También el apóstol Pablo en Hechos 20:20 dice: como nada que me fuese útil, he rehuido anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Después dice: saluda a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Saluda también a la iglesia de su casa. Y en Romanos 16:3 y versículo 5. También dice que las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Saluda a los hermanos que están en la Odisea, a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Y a la hermana Apia y a Arquipo, nuestro colaborador y compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa, dice Filemón 2. Ahora, en una primera lectura nosotros podemos ver acá que lo más importante parecieran ser las casas. Pero en realidad la casa era un medio, no era un fin. Nosotros durante muchos años tuvimos un sistema de trabajo que enfatizaba el trabajo en las casas. Y si bien estaba bien, estábamos un poco al revés. ¿Por qué? Porque lo más importante era el grupo, la reunión, la casa. Pero sin embargo, haciendo una lectura más profunda, lo más importante que yo veo acá no es las casas en sí, sino el movimiento que se daba con las personas. Fíjense que en estos pasajes habla de comunión, porque dice los que habían creído, personas, comían el pan con alegría, sencillez de corazón. Si ustedes se fijan y leen con más profundidad, está hablando de personas que tienen nombre y apellido, y Pablo las menciona y en Hechos la menciona, nombres: Priscila, Aquila, colaboradores. Ahí también está Ninfas, está Arquipo, está Apia, están mucha gente que es nombrada, porque lo más importante no eran las casas en sí, sino las personas. El movimiento del Espíritu, el movimiento de Dios, el movimiento de la iglesia no es con casas, sino con personas que usan las casas para ser edificados, para predicar el Evangelio, para hablar la palabra de Dios. Vemos una historia que yo quiero compartir brevemente con Cornelio. ¿Ustedes se acuerdan de la historia de Cornelio? Que él tiene una visión donde Dios le dice que vaya a buscar a Simón, Pedro, el curtidor, que envíe hombres a buscarlo para que le predique el Evangelio. Mientras Cornelio envía a estos hombres están yendo, Pedro tiene una visión en un éxtasis, que tuvo mucha hambre, y mientras le preparaban algo de comer, él subió a la azotea, a la terraza, y entró en un éxtasis y vio un lienzo que se desenrollaba con animales inmundos para los judíos, y una voz que le decía: mate y come, y ahí él entendió que Dios lo enviaba a los gentiles. Se dio todo un mover de Dios, un mover del Espíritu tremendo. ¿Para qué? Para que las personas puedan llegar a conocer el Evangelio de Jesucristo. Y es impactante porque ahí en el versículo 24 de Hechos 10 dice que cuando Pedro con las personas que venían entraron en Cesarea, Cornelio los estaba esperando. Y no estaba Cornelio solo esperándolo. Cornelio sabía que lo que él iba a escuchar iba a ser un mensaje que le iba a salvar la vida. Entonces no se lo guardó para sí solo, sino que invitó, y acá está lo que decimos de las casas abiertas, las personas. Invitó parientes y amigos, los amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, postrándose a sus pies, adoró. Más Pedro le levantó diciendo: yo soy un hombre también, no me adores. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido para escuchar la palabra de Dios. Y es esto lo que queremos que se genere en las casas que vamos a abrir, o en las casas que estamos abriendo. En tu casa, mi hermano, puede suceder esto que estamos leyendo aquí en Hechos, porque el Espíritu Santo sigue siendo el mismo y el Espíritu Santo está con nosotros.
Y Él va a movilizar gente para que vaya a tu casa, y Él te va a movilizar a vos para que vayas a la casa de alguien a llevar la palabra. Va a traer gente que va a escuchar la palabra, y no solamente la palabra, porque fíjense lo que sucedió. Más adelante dice que Pedro, abriendo la boca, comenzó a hablarles el Evangelio de Jesucristo. Pero en el versículo 44 dice que mientras aún Pedro hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Tremendo. Mientras estaba predicando, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el discurso. ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. ¿Se dan cuenta? Un movimiento tremendo que culminó con la Gran Comisión. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles, enseñándoles, que guarden todas las cosas que yo he guardado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Mi hermano, que abriste tu casa, no te desanimes. Empezá a orar, a clamar, que el Espíritu venga, que movilice a la gente, que traiga a la gente. Hacé esto desde tu corazón, desde lo profundo de tu ser. No lo hagas como un deseo nada más de que algo pase. Hacé que algo pase. No lo hagas nada más como una formalidad de una estructura de una iglesia. No estamos usando células como estructura de la iglesia. Estamos dejándonos usar por el Espíritu Santo para que las personas puedan conocer de Dios. Y el medio va a ser mi casa, tu casa abierta, un día, una hora, para poder ver el mover del Espíritu Santo en esta magnitud. Si sucedió en Hechos, puede suceder hoy y puede suceder en tu casa.